Bien, vamos a ver un tema que es progreso genético, ¿no? Que no hay muchos ejemplos, ¿no? No hay muchos ejemplos, y que generalmente jalamos bastante el tema pecuario para poder aplicarlo, ¿no? A temas de mejoramiento genético, ¿no? ¿Cómo medimos el tema del progreso genético en el tiempo? ¿Cuáles son los parámetros, ¿no? Que vamos a poder utilizar nosotros para poder ir conociendo si realmente ha habido una evolución, ¿no? De mejoramiento genético, ¿ya? A ver, voy a compartir esta clase, por favor, para hacerlo más fácil. Voy a compartir. Ahí está. Sonido. Bien, ¿se logra ver la pantalla, estimados? Sí, profe. Ya. Progreso genético. Ok, progreso genético, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que yo no los puedo ver a ustedes. Ya. Entonces voy a apagar mi audio para que no se acople. Y por favor me dicen si se oye bien. ¿Ya? Por favor, a ver. Sí, se oye. Ah, es video. Un minuto, voy a poner el video. Voy a apagar mi micro, por favor. Baja calidad. Y hay también pocos. ¿Qué es el progreso genético? ¿No? Es en realmente trabajar con ¿Se el oye? De una descendencia. Sí, profe. Se oye, ¿no? Ya, perfecto. Sí. Y hacer que este promedio. ¿Qué es el progreso genético? ¿No? Es en realmente trabajar con el promedio de una descendencia y hacer que este promedio sea el mayor valor genético de una generación a otra, ¿no? Acá podemos observar, por ejemplo, en un hato de vacunos, ¿no? Hay animales que están al centro, que son los que tienen una productividad intermedio, y animales que tienen menos de esta media, de este intermedio, son animales que podemos considerar lo peor, eso de baja calidad. Y hay también pocos animales, como una distribución gaussiana, que son mejores productores que la media, ¿no? Entonces a nosotros nos interesa centrarnos en aquellos animales que tengan, ¿no?, mejores rendimientos productivos, porque al final de cuentas va a acabar esto en un tema de ganancia económica, ¿no? Vamos a ver un video respectivo de esto. Se conseguirá aumentar por término medio la producción de la siguiente generación. Si el proceso se repite generación tras generación, el nivel genético y productivo de los animales irá aumentando y con ello los beneficios económicos de la empresa. Bien, ¿cuál es el objetivo realmente de medir el progreso genético? Realmente es saber el avance realmente del mejoramiento genético que hemos logrado en algunos rasgos en nuestros animales de actividad productiva. Los objetivos de selección, en el caso de índice de selección, estos objetivos es
nos da meramente unas pautas, ¿no?, de lo que queremos nosotros influir genéticamente para obtener una mayor rentabilidad. Recuerden que detrás de toda actividad pecuaria o acuícola hay un tema de rédito económico, ¿no? Entonces nos interesa aumentar la productividad, sea cualitativa o cuantitativa, o bueno, aumentar también la eficacia productiva, ¿no? Para eso nosotros tenemos que identificar como primer objetivo, identificar los factores que influyen en tal rentabilidad, precio del kilo de huevo, carne, fibra, etcétera, ¿no? Y sobre los cuales nosotros vamos a elaborar un índice que junte la información genética, que junte la información, bueno, fenotípica al fin y al cabo, y económica, ¿no? Y una forma bastante sencilla de poder hallar un índice productivo, por ejemplo, a nivel familiar. Este índice es multiplicando, ¿no?, multiplicando la heredabilidad. Ya saben que mientras más heredabilidad más alta, se hace un mejoramiento genético más rápido, que multiplica a la media de la producción del padre y a la media de la producción de la madre, ¿no?, a este promedio. Si queremos otra forma, podemos calcularlo también en base al progenitor y al abuelo del progenitor, ¿no? Entonces será la media del padre y un cuarto del abuelo, todo eso sumado, y lo multiplicamos por la heredabilidad, ¿no? Es otra forma de calcular. Aquí tenemos un ejemplo en vacunos. ¿Cómo se hace para sacar estos índices? Bueno, tenemos que trabajar con muchos datos estadísticos. Acá, por ejemplo, están correlacionando el peso al nacimiento, el peso al destete, o sea, cuando ya la cría deja de lactar, más o menos a los 240 días. El peso al año, la edad promedio del parto, que son rasgos reproductivos, e intervalo de partos. O sea, 2 rasgos productivos en sí y 2 reproductivos, ¿no? 3, perdón, productivos. Bueno, ustedes escogen qué es lo que quieren medir. En un índice de selección, ustedes meten el dato productivo, reproductivo, resistencia a enfermedades, lo que ustedes quieran, lo alimentan ustedes. Esa fórmula que les va a salir del índice, lo tienen que dar ustedes, ¿no? Luego, necesitamos otros datos importantes. Heredabilidad, como ya les dije, heredabilidad siempre debe ir, es un dato importantísimo, ¿no? Y luego están todos los demás datos un poquito más desagregados, ¿no? Acá meramente ya jugamos con las variancias y las covariancias para ver el grado de relación que hay entre una variable y otra, ¿no? Por ejemplo, este peso al nacimiento con intervalo de partos tiene esta correlación, ¿no? Pero si lo correlacionamos, por ejemplo, con edad al primer parto, la correlación es negativa. Recuerden que las correlaciones pueden ser positivas o negativas. Y de acuerdo a eso lo ordenamos, ¿no? Lo ordenamos. Todos los datos hacemos el análisis de varianza y la correlación. Recuerden que la correlación va primero. Tiene que tener una buena correlación, así sea positiva o negativa, si queremos que funcione realmente este índice. Finalmente, ya con fórmulas, nosotros vamos a obtener realmente ¿no? Vamos a tener los diferentes índices para los rasgos, ¿no? Para los rasgos, ¿no? Índice 2, índice 5. Entonces nosotros podemos tener una tabla de índices, ¿no? Con algunas restricciones, ¿eh? Vamos a suponer que acá tengo pues índice 1, 2, 3, 4 y 5. 5 índices. 5 índices, ¿no? Que están muy relacionados a una ecuación de regresión también, ¿ya? Que están parte de los datos, ¿no? Y de acuerdo a eso nosotros tomamos decisiones. Cada vez que queremos comprar un toro, ¿no?, y de repente nos dan la tabla de índice, nosotros escogemos, de acuerdo al índice, el que mejor se ajuste a nuestra actividad productiva, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Este es en ovinos. Igualito, ¿no? Los datos, cuánto, por ejemplo, acá se le incluye el dato de los precios. Cuánto cuesta ¿no? Un cordero entero destetado, está como 190 soles.
Un kilogramo de peso vivo del cordero, del peso al vellón, perdón, ¿no? Está a 12.70 soles, ¿no? O de un cordero de 5 meses, 11 soles, ¿no? En fin, hay unos costos de producción también bastante altos, ¿no? De 65. Y luego tenemos otros datos, ¿no? Los económicos y los datos productivos. Tasa reproductiva, ¿no? Número de nacidos en toda la vida productiva del animal, cordero de reemplazo, bueno, vida útil, casi 6.4 años, prolificidad y número de partos, ¿no? En total un bovino tiene hasta 5 partos buenos promedio, ¿no? A su largo de su vida reproductiva. Igual hacemos las correlaciones para ver cómo se correlacionan cada uno de estos datos, ¿no? Y en base a la correlación vemos pues si hay una relación buena, positiva o negativa, ¿no? Y posteriormente hacemos las ecuaciones. Acá ya vamos a hacer las selecciones para corderos y borregas de esta raza, ¿no? Corderos, ojo que los índices están separados en macho y hembras porque no son los mismos, ¿no? Por ejemplo, el tema de tasa reproductiva o prolificidad, número de crías o número de partos no lo tienen los machos, por eso que separamos estos datos, ¿no? Entonces, ahí nosotros podemos obtener un índice, hay dos índices para corderos y un índice para borregas, ¿no? Dos índices, ¿no? Índice 1 y índice 2, ¿no? Donde vamos a ver nosotros peso al beneficio, por ejemplo, para machos, e interesa ganancia de peso al destete a los 5 meses, ¿no? Son dos datos para machos, ¿no? Otro índice incluido uno más, ese también tenemos, los índices los podemos desagregar en el número de variables que nosotros queramos. De repente me interesa un dato más, ¿no? He puesto lo que es peso al destete a los 2 meses, ¿no? Ya está, tengo un índice, puedo usar este o puedo usar el otro, ¿ok? Incluso la correlación es mucho mejor en la de que incluye el peso a los 2 meses, ¿no? En borregas, ¿no? Hay una constante, ¿no? Y bueno, el índice, este índice va a depender, ¿no? Del tamaño de la población y la diferencia para el tema de reproductivo, ¿no? Entonces nosotros es una facilidad porque al final tú tienes un catálogo de los animales. Por ejemplo, acá si quieres ir a comprar esperma, el toro hasta de repente está muerto, pero tienes un catálogo que te determina y te dice cuál es el índice para no estar viendo tantos datos. ¿Cuánto me salió el índice? ¿Qué índices son? ¿Qué evalúa? Esto. Ah, ya. ¿Cuál es su índice? Tal. Este es el más alto. Generalmente pregunta, ah, ya, perfecto, pero de repente a mí no me interesa, yo no voy a producir esto. Ves el otro índice disminuyendo alguna variable, entonces de acuerdo a eso el ganadero compra, ¿no? El esperma que va a servir de un toro selecto para inseminar a sus vacas y elevar su nivel productivo, ¿no? Bien, respuesta de selección. La respuesta de selección, que ya lo hemos visto en 3 capítulos atrás, es en verdaderamente es el cambio que se da en el tiempo. Puede ser el tiempo anual, que vamos a ver que lo ideal sería anual, y el tiempo generacional, ¿no? Hay animales que tardan pues generaciones, una generación puede tardar 4 o 5 años, otro pueden ser 6 meses, 5 meses tal vez, eso va a depender, pero es un rango, ¿no? En el cual me dicen el tipo, ¿cuánto he mejorado, ¿no? Yo en el tiempo, ¿no? Esta respuesta de selección, ¿no? Esta respuesta de selección que también, ¿no? Lo denotamos con la letra S, ¿no? Esa respuesta de selección es el cambio, ¿no? Luego está la precisión, ¿no? Es la exactitud con lo que vamos a medir nosotros los datos. Tenemos que ser precisos en la medición, porque si no lo somos, estamos alimentando la fórmula con malos datos. La intensidad, que lo vamos a ver, la intensidad de selección, la distancia
estándar aditiva genética del carácter de la población y todo está dividido entre el intervalo generacional. ¿Okay? En el denominador vamos a encontrar el intervalo generacional. Entonces, como ya hemos visto en el video, lo que nosotros vamos a hacer en progreso genético con selección es ir empujando la media. Empezó la media por acá, seleccionamos la media de los reproductores. Esta media de reproductores me da una nueva generación con otra media, a diferencia de la media de la población base, y vuelvo a seleccionar otra media más ajustada y vuelvo a tener otra, y cada vez lo que voy haciendo es moviendo, en este caso hacia la derecha, el valor de la media de las nuevas poblaciones, ¿no? Por selección, estoy seleccionando pocos animales, va a haber homocigosis, sí, pero voy a tener no solamente mis niveles productivos, sino voy a superar mis niveles productivos. Si hablamos en litros de leche, pues ya en 2 ordeños empezaré, de repente empiezo con 35 y acabo con 50 o más, ¿no? En algunas generaciones, y eso ya es bastante bueno porque es mayor cantidad de producto y mayor ganancia económica. Haciendo un recordaris ya un poquito más técnico, tenían los parentales, ¿se acuerdan? La población parental tenía un promedio de esta población, y luego hacia un extremo tengo los reproductores seleccionados que van a tener otra media. Si yo resto la media de los reproductores menos la media poblacional, me sale lo que se llama diferencial de selección, que es este valor de S. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Reproduzco estos animales y voy a tener otra curva que ya no es la media de la poblacional, tampoco la reproductiva, es una nueva media superior sí a la poblacional de la F1 y eso se conoce como respuesta de selección, ¿no? Que es el promedio de la F1 menos el promedio poblacional. Ya también les había mencionado que este diferencial de selección, si yo lo multiplico por la heredabilidad, me da la respuesta de selección. Eso quiere decir, profesor, que si hay mayor heredabilidad, entonces mi respuesta de selección será mayor. Correcto. Por eso que se les pide también en sus trabajos que consigan ustedes la heredabilidad, porque ese dato lo van a arrastrar en varios capítulos. Hay heredabilidades altas, medias y bajas. Ya saben, las bajas son las generalmente asociadas a resistencia a enfermedades y a temas reproductivos. ¿Ok? Bien, esta respuesta de selección lo conocemos nosotros también como progreso genético. Y esta es la fórmula que tiene 4 cositas acá que debemos tener en cuenta. Número de ellos, la intensidad de selección, que va a multiplicar a la exactitud de la selección por la variancia generalmente aditiva entre el intervalo entre generaciones, ¿ya? Que a veces se utiliza también anual, que lo vamos a ver. Pero no olvidemos que esta respuesta de selección, que no es otra cosa que el R, es también la media por el diferencial de selección, o también es, perdón, la variancia, la heredabilidad, perdón, por la diferencial de selección, la heredabilidad por la intensidad, que también multiplica la variancia fenotípica, o la raíz cuadrada, en verdad, la raíz cuadrada de la heredabilidad, ¿no? Por la intensidad, por la variancia aditiva. Dependiendo del nivel que nosotros nos manejemos, utilizamos cualquiera de estas formas para llegar al progreso genético. Ahí tenemos un ejemplo, vamos a ver. Miren ustedes, yo tengo como dato la heredabilidad 0.6, ¿no? Sé que el progreso genético lo daría por el diferencial de selección, pero para llegar al diferencial de selección tengo que saber el promedio de la población, en este caso es, ¿no? 190, ¿no? Que es el promedio de los animales reproductores o selectos, menos el promedio poblacional, que en este caso es 150. Yo resto esto, ya tengo el valor, lo reemplazo con la heredabilidad y el progreso genético es de 24 kilos. Eso quiere decir que el diferencial de selección o el progreso genético en la siguiente generación habrá a ser de más 24 kilos. Eso quiere decir, profesor, que si esto era mi poblacional era 150 y aplico esta fórmula, será 150 más 24, o sea, 174 kilogramos. Que está por acá.
No es 190, es un dato intermedio entre la poblacional y la de los reproductores selectos. Vuelvo a aplicar otra vez, ¿no? Y me va a salir realmente la fórmula, ¿no? Debemos definir qué se entiende por progreso genético, y es el avance que se obtiene cuando el valor genético promedio de las crías es mayor al valor genético promedio de la generación anterior de la cual se seleccionaron los progenitor. Así, podemos ver cómo en un tambo, históricamente, todas las hembras surgidas eran consideradas como potenciales futuras madres de reposición. Sin embargo, todos sabemos que existen vacas mejores y peores. Por lo tanto, existen terneras, hijas de las mejores y peores vacas de nuestro rodeo. De esta forma, el progreso genético puede obtenerse inseminando con toros superiores que elevan el valor genético promedio de las crías. Esto se observa en el siguiente gráfico, donde se ha trabajado de forma adecuada para aumentar el valor genético promedio generación tras generación. Sin embargo, ¿siempre hay progreso genético en la dirección y a la velocidad que deseamos? Este es un claro ejemplo de que no siempre ocurre lo previsto. Aquí se observa que no solo el progreso es menor, sino que también existe gran dispersión en el valor genético de la última generación, donde claramente hay un gran número de terneras que son genéticamente inferiores a la mayoría de las vacas en producción. Mirando hacia la próxima generación, este es el valor genético promedio de este grupo de terneras. Pero, ¿qué tal si la vaca, con el mérito genético más bajo, tuviese una cría de carne en lugar de una ternera Holstein? Así, el promedio del nuevo grupo de terneras sería más elevado por haber aplicado la selección a partir de las madres. Gráficamente sería de la siguiente manera. Utilizando toros superiores, se obtiene progreso genético en la próxima generación de hijas, mientras que aplicando además la selección en las madres, estamos elevando en mayor medida el valor genético promedio de las hijas, logrando también menor dispersión, es decir, hijas más homogéneas genéticamente hablando. De esta manera, les proponemos dar un salto cualitativo en la creación estratégica de su próxima generación de terneras de reemplazo. Sexcel sobre sus mejores vacas y Disney Focus sobre el grupo de vacas de menor mérito genético. Bien, vamos a ver el tema de precisión o exactitud de la selección. Bien, para medir la precisión y exactitud de la selección, ¿no? Se mide como la correlación entre el valor aditivo genético y el valor aditivo real. Este es un dato que no es tan fácil de conseguir, ¿no? Y que bueno, una forma de poderlo calcular es la raíz cuadrada de la RA, ¿no? Mientras más grande sea este valor, mayor será la respuesta de selección. ¿Ok? Tiene algunos requisitos, claro, la cantidad y calidad de la información utilizada, ¿no? Eso es indudable, ¿no? Y la fuente de información, eso quiere decir la fuente de información del pedigrí, del árbol genealógico, del individuo, de los padres, de sus hijos o hijas, todo el dato familiar es importante para poder calcular esta con mucha exactitud, ¿no? Esta exactitud, perdón, o precisión, valga la redundancia, ¿no? Bien, la intensidad de selección se define matemáticamente como el diferencial de selección expresado como unidades de desviación estándar fenotípica del carácter. ¿Ya? Es decir, la media de los parentales que ya hemos visto en respuesta de selección, medio de la media poblacional entre la variancia fenotípica, ¿no? Pero, o la desviación estándar fenotípica. Un dato importante es que a mayor valor, entonces más intensa es la respuesta de selección. Si este valor sube, entonces nuestro progreso genético va a ser mayor. ¿No? Entonces,
un aspecto que también debemos tener en cuenta es el número de caracteres que vamos a seleccionar. Cuando este número de caracteres es elevado, el diferencial de selección suele reducirse. El valor entre la media de los reproductores y la media poblacional se reduce para cualquier rasgo, ¿no? La razón de esto es que un animal sobresaliente en un rasgo, en un carácter, puede ser mediocre en otros, ¿no? Hay una especie como de balanza de compensación. Mejoró carne, ¿no? Pero de repente la parte prolífica o resistencia a enfermedades disminuye. Y es un tema. Y eso se va a empeorar a medida que nosotros hagamos mejoramiento genético de más rasgos, ¿no? Entonces es mucho más difícil encontrar un individuo sobresaliente para varios caracteres que encontrar uno que sea sobresaliente solo en uno. Lo ideal, por ende, es que se seleccione, ¿no? Se seleccione pocos caracteres al mismo tiempo y no muchos. Pocos. ¿Ya? Poquísimos. ¿Ya? Uno ideal, dos tal vez, ¿no? Pero si ya nos pasamos ese número, nuestra intensidad de selección va a ir disminuyendo, ¿no? Es como un dato importante. Y observamos, miren ustedes, a la izquierda, la intensidad de selección, 0, 1, ¿no? Hasta 3, y el porcentaje de animales seleccionados. Si tenemos 100%, prácticamente nuestra intensidad de selección es casi nada, ¿no? Un 80% de animales seleccionados se incrementa, 40, pero ya cuando estamos alrededor de 20 o 10, ¿no? O 5, ¿no? Nuestra intensidad de selección pues es mucho mayor. Mientras menos animales tengamos seleccionados para la siguiente reproducción y obtención de un nuevo hato o manada de animales, es mejor, ¿ya? Acá tenemos un dato numérico, ¿no? Donde yo selecciono acá el 90% y mi intensidad de selección es de 0.195. Sin embargo, si yo selecciono el 2%, no 90, 2%, mi intensidad de selección, miren ustedes, es 2.4, ¿no? Y así, mientras menos animales selecciones, tu intensidad de selección va a ser mayor, ¿ya? Va a ser mayor. Eso es algo que se tiene que... Aparte que tú no puedes tener muchos reproductores. Pocos. Ese es el teje del maneje, sobre todo machos, tienes que tener pocos. No tener un montón de animales, porque eso disminuye la intensidad de selección y el progreso genético se hace más lento. Así, por ejemplo, miren, acá hay un ejemplo en el cual nosotros seleccionamos reproductores, ¿no? De un hato, imagínense, 100 toros, yo voy a seleccionar 60 o 10 o 1, ¿no? En una población más o menos de 30 animales para arriba. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿No? Dice, si se selecciona toros de una población de 20 con un peso vivo de 400 gramos a determinada edad y con un aumento promedio. El aumento promedio es de 1240, eso no cambia para todos. Pero ¿qué pasa cuando seleccionamos 60, ¿no? Cuando seleccionamos nosotros 60, ¿no? Entonces, yo multiplico estos 1240 por 0.64, que es lo que representa, ¿no? Mi intensidad de selección al final va a ser de 0.79. Pero si selecciono solo 10, será por 1.75, 2170 kilogramos por día. Y si selecciono el 1%, mi intensidad de selección va a ser de 3,31 kilogramos. Es decir, mientras menos animales seleccione yo como reproductores para la siguiente camada, mi intensidad de selección se incrementa. Y según la fórmula, el progreso genético también se incrementa. ¿Ya? Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Miren acá, la forma de mejorar la influencia de este parámetro es ejerciendo una fuerte presión selectiva. Pocos animales. Claro, ya sabemos que si son pocos animales, estamos hablando a un tema de endogamia, que ya lo hemos visto en otro capítulo, hay que manejar eso, ¿no?
Dice, otro aspecto importante es que el diferencial de selección para machos siempre es mayor que para las hembras. Vamos a suponer en producción de carne, ¿no? Quien da más ganancia de peso o de producción de carne son los machos con respecto a las hembras. Y por otro lado, tú seleccionas algunos machos, pocas hembras reproductoras, más hembras pero pocas, ¿ya? Pero poquísimos machos, ¿ya? Entonces, si ustedes observan la selección, por ejemplo, de machos para producir machos, representa casi el 46% de la mejora genética o del progreso genético de un hato. Si selecciono machos para hembras, es un 24%, o hembras para machos es un 24%, pero si selecciono hembras, para obtener hembras es 6%. Entonces, si ustedes ven, seleccionar machos para obtener machos o machos para obtener hembras representan el 70%. Por eso que el mejoramiento genético recae muy fuerte en los machos. Por eso tenemos un banco de semen. El banco de semen te vende esperma de toros, ¿no? O de machos. ¿Por qué? Porque casi el 70% representa de un mejoramiento genético, lo representan los machos, ¿no? Otro parámetro, uno de los más importantes y que podemos manejar, es el intervalo generacional. Recuerden, en la fórmula de progreso genético o respuesta de selección, como quieran, en la fórmula el intervalo generacional está como denominador. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros disminuimos el valor del denominador, en este caso el intervalo generacional, lo acortamos, el progreso genético es mayor. ¿Y qué es el intervalo? Es el tiempo requerido para reemplazar una generación a la siguiente. Son las crías, ¿no? Un vacuno llega año, un poco más, ya para edad reproductiva, ¿no? Póngase 2 años. A los 2 años se debe estar reproduciendo, y ahí cada año, ¿no? Pero se considera que incluso el intervalo generacional es más tiempo, 4 o 5 años en vacunos. Otros animales menor, ¿no? El cerdo, por ejemplo, está alrededor de los 5 o 6 meses, ¿no? Su mejora genética en los cerdos es más rápida que en vacunos, porque su intervalo generacional es menor. Y si hablamos de otros animales, qué sé yo, ratones, que son 21 días, más rápido todavía, ¿no? Entonces, reducir el intervalo generacional es una ventaja para el progreso genético, ¿no? ¿Ok? Entonces, miren ustedes, por ejemplo, en vacunos, lo que decía, 9 meses para preñez para obtener la ternera, 2 años para que la ternera comience la lactancia, ¿no? 10 meses para que complete la lactancia. El intervalo general se nos hace 4 o 5 años. Por eso que cuanto más corto es el intervalo generacional, y eso depende de la especie, mayor será la mejora genética que puede realizarse, mayor el progreso genético. Miren ustedes el intervalo generacional y comparen machos con hembras, ¿no? En vacunos hay una diferencia, ¿no? En ovinos también hay una diferencia, las hembras tienen un intervalo generacional más largo, ¿no? Los vacunos, los suinos, bueno, se van por ahí, también los caballos y las gallinas, ¿no? Pero hay animales en que entre el macho y la hembra hay meses o años de diferencia de intervalo generacional. Por ejemplo, en la práctica, esperar 4 o 5 años a veces no es muy práctico. Así que usamos el progreso genético anual, ¿no? Y este progreso genético anual es la fórmula se las he desagregado, la heredad por el diferencial de selección entre el intervalo generacional, o puede ser la heredad por la intensidad de selección por la variancia fenotípica entre intervalo generacional, o puede ser la heredad solita, la raíz cuadrada de la hereditariedad por la intensidad por la variancia de desviación estándar, aditiva, si solamente nos interesa, entre L. Depende de cómo se los dé, cualquiera de las fórmulas es válida, ¿no? Pero acá medimos el tiempo, eso sí, el tiempo no lo medimos en el intervalo generacional de la especie, sino que lo medimos a 1 año, ¿no? Que es prácticamente una campaña, ¿no? Bien, ahí dice, rasgos con heredades más altas, el progreso genético es obviamente más rápido. Y una de las formas que también podemos, recuerden ustedes que la heredabilidad es la variancia fenotípica entre la variancia fenotípica.
o igual a la heredabilidad genética entre la variancia genética más la medioambiental. Si nosotros controlamos todo, nutrición, alimentos, sanidad, lo mantenemos en corrales, etcétera, etcétera, bajamos la variabilidad, ¿no? Bajamos la variabilidad ambiental. Y al bajar la variabilidad ambiental, que ya lo habíamos mencionado, se incrementa la heredabilidad. Y si se incrementa la heredabilidad, en todas las fórmulas hay heredabilidad, en la parte del numerador, entonces va a crecer mi progreso genético. Y es lo que hacen los ganaderos, los acuicultores, ¿no? Lo que hacen mejoramiento genético también de plantas, en un invernadero también están las condiciones controladas, ¿no? En un campo también, ¿no? Es optimizar, ¿no? Esta heredabilidad en base a controlar algunos parámetros ambientales y hacer que se maximice el progreso genético en el tiempo. Bien, un dato importante, ya les dije, hay especies que no tienen sus intervalos productivos, son diferentes por sexo. Cuando tenemos eso, debemos calcular el intervalo generacional por cada especie, por cada sexo, perdón. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Peso, edad de la vaca, 7, 10, 8 años, número de crías, 2 crías, 3 crías, 5 crías para esta vaca, edad del toro, 3, 4, 5, y ahí está el número de crías. Los toros tienen más crías que las hembras, ¿no? ¿Cómo calculamos el intervalo generacional de la madre? Vamos a ponerle ahí madre, ¿no? Madre. Es multiplicando cada edad de la vaca por el número de crías. 7 por 2, más 10 por 3, más 8 por 5, ¿no? Entonces nos sale 2.72. Igual hacemos para el padre. ¿Cuál será el índice para el padre, para los machos? 3 por 16. 3 por 16, 4 por 20, 5 por 4. 12.33. Sumamos y dividimos entre 2. Y este es ¿no? el intervalo generacional en conjunto entre machos y hembras, ¿no? Es una forma de poderlo calcular. Bien, otro aspecto importante es, bueno, si profesor, si el intervalo generacional está como denominador, pero sí, como denominador, si yo disminuyo el denominador, el progreso genético, la respuesta de selección va a ser mayor, sí. Y hay técnicas, hoy día existe técnica reproductiva, la inseminación artificial es una de ellas, porque hacemos que los toros, incluso precoces, no puedan tener capacidad fecundante y las hembras también, ¿no? El tratamiento hormonal para el tema de tratar hembras para hacerlas madurar incluso antes de que lleguen a la vida reproductiva, lo ideal 2 años, hablando de vacunos, yo les traigo los ovocitos antes de, al año. Y al hacer eso, el intervalo generacional se ha reducido y mi progreso genético se hace mayor. Por eso que muchos programas de mejoramiento están optando también por el tema de extraer los ovocitos antes de que sean ovulados, ¿no? En la vida reproductiva del animal. Pero claro, hay un tema ahí de logística, de gasto también por hormonas, etcétera, ¿no? Bien, acá una acotación, ¿no? Desviación estándar aditiva. Dice que la variación genética se puede ilustrar como la dispersión de la distribución en la curva alrededor de la media. Eso es lo que tenemos nosotros siempre en datos cuantitativos, ¿no? Una distribución gaussiana. A la media va la media, el promedio, y tenemos la variancia, que si le sacan la raíz cuadrada es la desviación estándar, ¿no? Una variación pequeña produce una curva estrecha y una variación grande produce una curva más extendida, como lo vemos acá de color morado y azul, ¿no? La cantidad de variación genética afecta en gran medida la cantidad de ganancia genética de un programa de selección. Cuanto mayor es la variación genética, mayor será la respuesta de variación, ¿ya? De la respuesta de la selección, ¿ya? Entonces, a medida que nosotros vamos seleccionando, como vimos al inicio, nuestra curva gaussiana se va estrechando, porque va aumentando la homocigosis. Vamos teniendo menos variación genética. Y eso permite también que el progreso genético sea mejor. Si nosotros partimos de una población donde hay mucha variabilidad genética, entonces el mejoramiento va a tardar más,
¿no? Otro aspecto importante es que la variación aditiva es un valor bien difícil de manejar. Toda la composición alélica de todos los genes de un organismo son miles de millones. No es tan fácil, ¿no? No es tan fácil. Entonces, pero sí podemos tender a la homocigosis, ¿no? Eso es como un dato adicional. Tenemos un problemita para que todos los dicen, un hato de ovino se produce un peso promedio de vellón de 3,6 kilogramos. Si el peso de selección fuera de 4 kilogramos y la heredad del peso es 0,4 y el intervalo generacional, calcular el progreso genético anual. Diferencial de selección, que ya lo tenemos por fórmula, ¿no? Que ya lo tenemos por fórmula, nos va a permitir a nosotros sacar por una simple resta. Vamos a ponerlo en su índice para que se vea mejor. La diferencia es 3.6 menos 4, ¿no? De los parentales. Bien. Entonces, si queremos ver, técnicamente hemos pasado de 3.6 kilogramos a 3,68 kilogramos en una generación. Por las pautas de la presentación, es importante hablar un poco sobre dónde hacemos la selección, por qué hacemos la selección, cómo lo hacemos, o sea, las herramientas que son responsables por la conducción de este trabajo. Después, un poco de los conceptos de la ganadería de ciclo corto y un poco más de resultados del impacto de la precocidad sexual en nuestro sistema de producción. Empezamos con el tema de dónde, o sea, del ambiente en este mundo tropical y considerar dónde hacemos la producción es muy importante para la ecuación del mejoramiento. Porque el ambiente se va a definir qué tipo animal es más eficiente para producción. Y esto es un tema muy sensible porque hicimos muchos errores en la conducción de los procesos de selección, cambiando el ambiente para atender los animales. Y nosotros deberíamos ter cambiado los animales para atender mejor las condiciones ambientales. Esto parece muy lógico, pero no hicimos esto, hicimos al revés. Y hay un profesor, un maestro acá en Brasil que dice que es mucho más económico tener un ganado bueno para su finca do que tener una finca buena para su ganado. O sea, las órdenes son otras. Tenemos que buscar animales que son capaces de tener alta performance, pero de acuerdo con las condiciones ambientales disponibles. Esto es importante porque esto cambia las curvas de crecimiento. Tenemos que buscar animales que no sean los animales de mayor talla, de mayor tamaño final, pero animales más condicentes con nuestra condición tropical. Y si nosotros le pusimos un poco más de ojo sobre esto, hasta los animales silvestres, los animales salvajes de zonas tropicales, tienen una menor talla, son animales más pequeños do que los animales encontrados en las regiones temperadas, que tienen otra gramínea y en general otro tipo de suelo. O sea, es muy importante nosotros mirarnos el ambiente y, más importante,
respetamos las limitaciones que este ambiente impone a nuestro sistema de producción. Pelear contra la naturaleza es muy costoso y poco eficiente. Para nosotros en CIA, está muy claro que nuestro proceso de selección tiene que ser lo más cerca posible, el ambiente de selección tiene que ser lo más cerca posible de la real situación o de la realidad de producción de nuestros creadores. O sea, es importante que estemos haciendo genética en nuestra real condición de producción, porque así nuestra genética va a desarrollar bien sobre nuestras condiciones ambientales. Esto parece muy lógico, pero es uno de los puntos más sensibles del proceso de mejoramiento. Después tenemos que hablar un poco de nuestro propósito. Las razas tienen un comportamiento muy diferente. Tenemos razas que tienen en su estado original y razas que están más desarrolladas para producción. En las razas más en su estado original, que a muchas se llaman razas adaptadas, tiene por seguridad mucha adaptación, supervivencia y tiene como propósito su perpetuación de la especie. Las razas seleccionadas para producción ya tienen más crecimiento, precocidad sexual, calidad de la canal. O sea, nosotros estamos hablando de razas adaptadas y razas productivas. Es muy importante que nosotros tenemos en cuenta que los animales no producen más porque les gustan o que sea por acaso. Es porque nosotros creamos la condición de seleccionar solamente los más productivos para seguir en nuestro proceso de reproducción. O sea, la raza no tiene sus ventajas productivas en su origen, sino del proceso de selección que nosotros lo hicimos, lo impusimos. Eso tiene que ser muy claro porque cuando nosotros quitamos la presión de selección, la tendencia es que las razas vuelvan a su estado original, o sea, que bajen los niveles de producción. Esto tiene que ser muy claro porque eso no es el fundamento de la existencia de las razas, no es producir más, sino reproducir y hacer la perpetuación de la especie. Y otro punto importante es que no hay genética para el hambre. O sea, hablamos mucho de razas rústicas que tienen mucha rusticidad, pero lo que nosotros necesitamos es de producción. Bajar mucho la producción para tener adaptación al medio no está en el requerimiento necesario para el mundo de rentabilidad. O sea, nadie va a tener una finca para tener animales sin una finalidad económica. Y hay una gran confusión acerca de lo que es rusticidad y lo que es adaptabilidad. Por ejemplo, cuando miramos el Angus, que es una raza muy importante en todo el mundo, este animal es súper adaptado
a sus condiciones originales. En estas condiciones originales son casi imbatibles, son muy productivos, son muy eficientes. O sea, son animales muy adaptados a aquella condición de producción. Cuando nosotros miramos de las herramientas que nosotros usamos para comparar los animales y tomar nuestras decisiones acerca de la selección. El primer punto es tener una evaluación genética, y el objetivo de la evaluación genética es sacar afuera de las informaciones fenotípicas, que son las informaciones que se sacan de los animales, por ejemplo, peso, altura, ganancia de peso, son informaciones fenotípicas, pero son informaciones con una alta contaminación del efecto ambiental. Si todo está bien, vamos a tener más performance. Si la condición no es tan buena, vamos a tener menos performance. Pero en estas dos situaciones hay diferenciales genéticos y nosotros miramos esencialmente los diferenciales. Y al final del tratamiento estadístico de las informaciones fenotípicas, podemos sacar la información genética. Y en general, las características de producción se comportan de manera normal. O sea, hacen una curva donde la mayor parte de las informaciones están cerca del punto promedio, y tenemos animales superiores, animales inferiores a este punto promedio, pero en una frecuencia más baja. Hecho esto, y se puede hacer esto, tenemos la evaluación genética. Pero evaluar genéticamente una población es solamente un paso de todo un proceso de selección. Miramos esto. En esta evaluación tenemos animales superiores y animales inferiores. Si yo tengo esta información y no hago nada, yo tengo la información, pero no voy a cambiar la tendencia genética de esta población. No voy a cambiar nada a lo largo de los años. Pero si yo hago el uso de la información para sacar animales o hacer restricción a la reproducción, yo estoy haciendo selección. ¿Y por qué nosotros tenemos tanto temor de hacer selección? Porque muchas veces no estamos seguros si esta información que nos lleva a sacar animales de nuestro acto son informaciones confiables, o si yo estoy seguro que es lo mejor hacer. Esa es la gran ventaja de las informaciones genéticas, porque tenemos un tratamiento estadístico y las correcciones todas hechas, y se puede tomar decisiones con mucho más seguridad. Esto es muy importante. Y por definición, selección es solamente hacer restricción a reproducción. ¿Y cómo hago la restricción? Por ejemplo, yo saco los peores animales afuera. Saco las 10, 15 o 20% peores hembras de mi acto, porque tengo información que estas hembras no están produciendo, no tiene un nivel de producción condicente con mi sistema de producción. Y después yo hago una otra restricción sobre cuáles animales yo voy a multiplicar en esta población. Si solamente voy a usar los mejores animales de esta población por inseminación o por monta o por embriones,
cualquier que sea la herramienta, yo voy a hacer una infusión de esos genes superiores en la población. Y cuando yo hago esto, sacando los peores animales y multiplicando los mejores animales, yo tengo una otra condición que es el progreso genético. Al final, nosotros buscamos progreso genético. Tener los valores genéticos de los animales no pasa nada, pero tener progreso genético en su acto, en su ganado, sí, eso trae mucho más resultado financiero, mucho más plata para su negocio. Y cuando hacemos esto, el punto promedio de la población cambia, avanza. Y esto es llamado el progreso genético. O sea, todo lo que hacemos es para tener esta movimentación, es para tener este cambio del punto medio. Y a lo largo de los años, los cambios van escribiendo la trayectoria de esta raza, de esta población, de esta finca, en términos de selección. Y el progreso genético está muy dependiente de esta ecuación. Perdón. El primer punto es tener una alta intensidad de selección. Los animales que vamos a multiplicar tienen que tener una alta intensidad de selección. Si yo uso en mi acto toros promedio o toros negativos, el punto promedio del acto no va a cambiar. Yo sigo trabajando, pero no cambio nada en términos de progreso genético. Pero si yo uso solamente los 10% mejores, los 20% mejores, yo tengo seguramente un impacto productivo de estos toros sobre esta población, que por eso es tan importante tener alta intensidad de selección. Otro punto importante es tener precisión en las informaciones. En la precisión de las informaciones empieza con la calidad de datos y también la estructura de estos datos, o sea, informaciones que se puede comparar, que se puede tener mucha seguridad sobre ellas, y hoy acrecentadas con las informaciones genómicas, que en esta ecuación van a añadir mucho más precisión a las informaciones genéticas. O sea, en el pasado teníamos solamente las herramientas de evaluación genética. O sea, estamos buscando la expresión de los genes, estimando la expresión de los genes. Hoy, con la tecnología que hay, nosotros seguimos midiendo la expresión de los genes, pero también miramos en el ADN de los animales si hay los genes, si la presencia del gene en este animal, en el genoma de este animal, se puede garantizar más precisión para esta predicción del valor genético. La variabilidad, o sea, hay que tener diferencia entre los mejores y los peores animales para que haga la oportunidad de tener progreso genético. Si no hay variabilidad, si la variabilidad es 0, no va a tener progreso genético. Y al final, intervalo entre generaciones. Si yo sigo usando toros viejos, reproductores viejos, donadoras viejas, yo no voy a cambiar
el potencial genético de esta población. O sea, el divisor de esta ecuación de ganancia genética, de progreso genético, es muy alto porque la edad de los animales es muy alta y por eso no hay progreso genético. Y en este punto, la genómica ha cambiado también lo intervalo entre generaciones, porque como se tiene mucho más precisión lo que teníamos en el pasado, en las pruebas de los toros jóvenes, los productores hoy tienen mucho más seguridad en el uso de los toros jóvenes. Y esto baja mucho lo intervalo entre generaciones. Por ejemplo, en CIA de mejoramiento, todos los asociados hacen uso de 30% de los vientres con toros jóvenes. Esto es un compromiso firmado por todos, pero ya tenemos entre los asociados fincas que hoy tienen 80% de las vacas inseminadas con toros jóvenes, porque tenemos mucho más confiabilidad, tenemos mucho más precisión sobre las informaciones predictas en las pruebas de los toros. Y esto va teniendo un efecto positivo sobre el progreso genético de la población. Al final, esta ecuación depende de cantidad de información, calidad de información, de los marcadores moleculares, de precocidad sexual, porque también cuando bajamos la edad al primer parto de una población, vamos a tener un impacto positivo sobre el intervalo entre generaciones, o sea, vamos a bajar el intervalo entre generaciones. Y el uso de los reproductores jóvenes, que es sin duda una de las grandes contribuciones de la genómica a nuestro negocio de ganadería de corte. Genómica, ¿cómo está caminando esta tecnología? Empezamos con genómica en CIA de mejoramiento hace 8 años. Seguimos trabajando con esto. Yo creo que ainda estamos lejos del punto donde se encuentra hoy, por ejemplo, la raza Holstein, Jersey y otras. Pero ya caminamos algo y tenemos que seguir buscando más en este sentido. Hoy nuestro banco de genotipos tenemos 59.000 animales genotipificados entre chips de alta densidad y chips de baja densidad, pero tenemos una cantidad de información expresiva, importante. Se pregunta para un geneticista si es suficiente. No es suficiente. Tal vez tener 2 veces más. Y cuando tenga 2 veces más, va a pedir un poco más y sigue así. Cuanto más tenemos información, mejor va a ser la predicción genética de los animales. Para uso de la genómica, nosotros desarrollamos una ecuación genómica que mira la correlación entre la presencia de los genes y la expresión de los fenotipos. Para eso, CIA de mejoramiento y DeltaGen uníronse en un banco de datos de 1.5 millones de animales evaluados. Entrenamos esta ecuación genómica con más de 59.000 animales genotipados en un banco de datos de 1.5 millones de animales evaluados con performance, con pedigree, con todo. Y tenemos hoy un incremento de precisión
en nuestra predicción genómica de 50%. O sea, hoy las informaciones genómicas de CIA tienen 50% más precisión de lo que teníamos hace 5 años o 8 años atrás. ¿Es suficiente? Seguro que no. Vamos a seguir aumentando, mejorando esto todos los años porque es un proceso de feedback. Cuanto más informaciones tenemos, es posible recalcular todo y aumentar la precisión, aumentar el ajustar mejor este trabajo. Y como consecuencia de esto, tenemos los hijos de los toros jóvenes genómicos. Son toros que fueron seleccionados con base en las informaciones genéticas y en este caso con informaciones genómicas. Acá progenie de 2 toros jóvenes, pero mira la composición canal, el desarrollo de los animales. O sea, hoy sacamos afuera los toros de menor potencial por cuenta de la influencia y de la ayuda que la genómica nos proporciona. Y al final, ¿para dónde vamos? ¿Cuál es el rumbo, ¿no? Que es nuestro índice de selección? Los mejoristas están muy seguros que no se puede hacer selección para una característica. Hay un dicho muy importante en el medio de genética que dijo que seleccionar para una característica se va a destruir la población. Esta es la verdad. Si tomas una única característica para seleccionar, va a lograr progreso genético muy rápido. Pero adelante se va a dar cuenta que le falta todo y tiene que volver para buscar. Es por eso que es importante hacer un movimiento de varias características simultáneamente y de una manera más balanceada posible. Y balanceada para no perder la adaptación de estos animales con el ambiente de producción. Este índice que acá está presentado, si bien desarrollando a lo largo de 20 años, 20 años que a todo momento se puede mejorar un poquito, se puede incrementar esto, aquello, porque esta es la búsqueda por hacer mejor, esta es la búsqueda por ser más eficiente. Acá está la representación gráfica de la prueba de un animal. En este caso es un toro joven en test de progenie. Y acá está la decomposición de este índice. 7.3% es funcionalidad. Por ejemplo, peso al nacimiento es importante para nosotros que estamos bajando la edad al primer parto, para no tenernos problemas de muerte de los terneros, de las madres, distosía, mano de obra, todo que nos interesa. Temperamento también. Nosotros tenemos que hacer plata y no crear animales agresivos, animales que traen peligro para nosotros y para ellos. Entonces, temperamento para nosotros es una característica funcional. Crecimiento es importante, tenemos como 36% de nuestro índice es crecimiento, y crecimiento significa plata, es importante. Y tenemos 13.5% de precocidad sexual. Para muchos puede parecer poco, pero es un cambio importante, porque para nosotros no trabajamos con perímetro escrotal, por ejemplo, que es una medida indirecta de la precocidad sexual.
nosotros trabajamos con informaciones moleculares sobre la edad al primer parto, el IPP. O sea, es una medida directa de la precocidad sexual del animal. Y después tenemos la composición de peso, que se dan por esas informaciones de CPM al destete y al sobreaño. C es conformación, es talla. P es la precocidad de terminación, o sea, la habilidad de poner grasa sobre la carcasa. M es la musculosidad, el desarrollo muscular de los animales. Pero esta es una visión lineal solamente de cómo se distribuyen las características en este índice. Todavía ellas están correlacionadas. Por ejemplo, la precocidad de terminación, que es poner grasa, es una característica que ayuda mucho la edad al primer parto. O sea, son cosas que están interligadas y son características que juntas tienen un efecto potencializado. Lo mismo pasa con ganancia de peso y musculatura. Musculatura es una característica que acelera la ganancia de peso. Y también el efecto negativo de la precocidad de terminación sobre el tamaño final. O sea, la deposición de grasa funciona también como un freno para la talla, para el tamaño final. Buscando animales que tienen más capacidad de poner grasa, vamos a frenar todo este proceso de selección para crecimiento, lo que es importante para nosotros, porque creemos que solamente crecimiento no hace más plata en el sistema de producción. Es importante, pero no es el único indicador. Las vacas tienen que entrar en reproducción lo más temprano posible, tienen que ser buenas madres, los terneros tienen que tener adaptabilidad a esta condición de pastura. O sea, todo esto tiene que estar contemplado en nuestro índice de selección, porque al final esto será el rumbo de selección que toda la población va a asumir. Un poco de la aplicación de esos valores genéticos. Acá un gráfico sobre los valores genéticos de las matrices de CIA, todas las matrices con valor genético calculado. Y acá tenemos una distribución por DECA. DECA son 10 parcelas de la población. DECA 1 la mejor parcela, DECA 10 la peor que hay. Y cuando miramos la edad de estas parcelas, es increíble que 80% de las vacas DECA 1 son vacas abajo de 5 años de edad. O sea, hay progreso genético en esta población. Porque las generaciones más jóvenes tienen un valor genético mucho más alto. Y las vacas las vacas de menor producción, las vacas DECA 10, tenemos acá 75% de las vacas DECA 10 son vacas viejas, vacas acima de 5 años de edad. Cuando miramos esto en la población en general, calculando ahora el índice CIA promedio de las parcelas de 1 a 10 y calculando la edad promedio de cada parcela, tenemos una diferencia de 3 años entre las mejores vacas, los grupos de las mejores vacas con los grupos de las peores vacas. O sea, la vida para las vacas está ficando cada vez más difícil en CIA, porque el reemplazo de vaquillas tiene tanta calidad que las vacas van a tener mucha dificultad de que
quedar en producción compitiendo con las hembras jóvenes. Y cuando miramos para las vacas viejas, vacas que tienen más de 5 años de edad, las vacas hasta 8 años siguen competitivas. Hasta 7.8 años siguen competitivas. Después de esto son negativas en general. O sea, no hay explicación para quedarnos con vacas viejas en nuestro sistema de producción si nosotros, usando la información, somos capaces de producir hembras jóvenes con un valor genético mucho más alto, con un potencial de producción mucho mejor. Esto es una evidencia muy clara que este sistema de evaluación, que se escoge los mejores animales y sacamos los peores animales, cambia toda la dimensión. Y esto que necesitamos, esta es la seguridad que las hembras jóvenes son mejores que las hembras viejas. En ganancia de peso, seguimos con curvas de 276 gramos por año, gramos, 0.275 kilos por año, y 350 gramos por año para ganho post-destete. ¿Y por qué hay una diferencia en esto? ¿Por qué la ganancia de peso post-destete está más acelerada do que la ganancia de peso hasta el destete? Porque nosotros tenemos una énfasis más mayor sobre la ganancia de peso post-destete, porque tener animales pesados al destete es relativamente fácil, pero esto no tiene tanto efecto en cortar ciclos. Para encortar ciclos es importante que el animal siga con la tendencia de ganancia de peso alta también post-destete. Y para nuestras condiciones, estos animales van a enfrentar la primera sequía, van a estar solos, sin sus madres. O sea, el desafío para esto es mucho mejor. Todavía encontramos soluciones genéticas para esto. Y en general, seguimos con una ganancia de 626 gramos por año, que es un progreso genético importante para nosotros. Todavía no estamos solamente buscando peso, estamos siempre mucho voltados a buscar animales adaptados a nuestro medio de producción. Por esto, las evaluaciones visuales son tan importantes en nuestro ambiente, en CIA, porque creemos que al final, sea una carcasa Taurus o Cebú, va a tener al final el mismo propósito y a lo largo de los años muy cerca. O sea, no vamos a tener tantas diferencias en el futuro, porque para función de producción de carne tenemos que tener animales eficientes. Al final van a ser semejantes, muy cerca uno de los otros. Y acá se mira lo que ha pasado a lo largo de los años con las informaciones de tamaño que siguen bien estables para conformación, pero las líneas de precocidad de terminación y musculatura siguen con una velocidad 6 veces más alta do que para tamaño. O sea, estamos produciendo animales más musculosos y más precoces, claramente con la influencia del proceso de selección. Lo mismo pasa
al sobreaño, donde esta diferencia, ese delta es 4 veces más, 4 veces más acelerado para precocidad y terminación y musculatura en relación al tamaño, a la conformación de los animales, lo que es bueno, que asegura la adaptación de esos animales a nuestro ambiente de producción. Ahora vamos a hablar un poco sobre este concepto de producción de ciclo corto. El ciclo corto es fundamentalmente un cambio conceptual de tamaño por velocidad. Este es uno de nuestros errores con la raza Nelore en Brasil. En el pasado nosotros buscamos mucho tamaño de los animales, poniendo mucha talla, mirando mucho lo que pasaba con los animales de show, y creyendo que aquel ambiente se podría reproducir los resultados en la realidad de la pecuaria. Ese fue un gran error. Y los trabajos de mejoramiento que buscaron al poner mucho más velocidad do que el tamaño final, hoy están muy lejos en términos de resultado y de eficiencia. Es importante hablar sobre qué pasó con nosotros para que tengamos muy claro que hay diferentes Nelore, hay diferentes trabajos. Nosotros creemos que el pollo tomó esta decisión hace mucho tiempo por velocidad y no por tamaño. Por eso que no es un pavo y todavía es la genética líder de producción de carne en el mundo. Y nosotros no estamos acá para crear, solo para copiar lo que ha logrado éxito en la industria de carne. Y el ciclo corto se apoya sobre 3 pilares que se complementan y potencializan. Son precocidad de crecimiento, precocidad de terminación y precocidad sexual. Estas 3 precocidades, y este termo fue idealizado por el profesor Luis Alberto Fries. Él, en su visión muy adelantado que todos, concluyó que si tenemos animales que tienen más velocidad en crecimiento, pero que terminan más rápido su carcasa, o sea, su canal, que pone más grasa, vamos a tener animales que tienen una curva de crecimiento más comedida, más voltada a la producción de pasto, la producción tropical. Estas 2 informaciones combinadas favorecen la precocidad sexual, pero favorecen. Y la precocidad sexual, por su vez, tiene una estrecha correlación con la precocidad de terminación. O sea, todo camina para animales que tienen un desarrollo más acelerado, todavía tiene un punto de inflexión de la curva de crecimiento mucho más determinado. O sea, no es para crecer para siempre, tiene que crecer hasta aquel punto y después terminar la carcasa y después empezar lo más temprano posible la precocidad sexual. ¿Ya? Listo. Ok. Quedamos entonces para la próxima semana. Por favor, sí, vamos a empezar un golpe a las 6:10. Vamos a unos 10 minutos de tolerancia, ¿ya? Listo. Lo hacemos por sorteo y empezamos. Ya todos tienen que estar presentes, eso sí, por favor, para ver el tema de preguntas, ¿no? No somos muchos tampoco. Gracias, muy buenas noches. Feliz fin de semana a todos. Gracias.